que es la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese lo he puesto como título. En realidad es tan complejo el tema, es tan complejo en el sentido de si querríamos darle esa complejidad, de profundizar en la palabra, de profundidad en la palabra, pero no necesita, creo que la palabra se explica toda por ella misma. Y de hecho, lo que sí tenemos que destacar es que este es un texto muy importante. Dice la lectura porque la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Más o menos es lo que creo que es lo que hace una espada, ¿no? Una espada, ¿no? Eh, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y lo que vamos a hacer, vamos a tratar de asegurarnos de entender la conexión que existe de los versículos anteriores que hemos tratado, de Hebreos capítulo 4, del versículo 5 al 11, que tratamos el domingo pasado, y con estos dos versículos del día de hoy, 12 y 13. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente, si ustedes observan, siempre los mensajes que se refieren especialmente a Hebreos 4:12, eh, siempre lo tratan como un tema aparte. Pareciera que no tuviera conexión, por lo menos es lo que se da a entender, porque el tema siempre se toca como que fuera, como que el autor hubiera hecho hubiera disgregado, hubiera hecho un alto, hubiera saltado a un punto diferente, pero no. Vamos a ver primero para leer los primeros 7, los versículos que hemos tratado, ¿no? Vamos a leerlo un ratito. Dice, del 5 al 11, dice así. Y otra vez, no entrarán en mi reposo, ¿no? No entrarán en mi reposo, por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Lo resalto, o sea, ¿no? Lo destaco eso, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, y destaco aquí esta parte de este versículo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, nos preguntamos, ¿quién es el que cayó en semejante ejemplo de desobediencia? Lo primero que nos vamos a preguntar, ¿de quién está hablando? Ya hemos visto que estamos hablando del ejemplo de los israelitas que liderados por Josué cayeron en el desierto en lugar de entrar en la tierra prometida. Y acuérdense que esta tierra prometida era un tipo del verdadero reposo de Dios. Era algo que parece, algo que se asemeja, una sombra de lo verdadero, era el tipo. O sea, este tipo del reposo eh, era, por supuesto, un descanso precioso, un descanso maravilloso, pero ellos no entraron por causa de eso, por la desobediencia. Eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora, la pregunta es en qué consistía esa desobediencia, ¿no? Para recordar.
¿Cuál era la desobediencia? Yo sé que ustedes ya están respondiendo, la desobediencia era su incredulidad, ¿no? Ahí vemos en el versículo, ahí en el capítulo 3, en el versículo, vean ustedes 3:19, vean ustedes 19, dice, y vemos que no pudieron entrar, dice, no pudieron entrar a causa, dice, de incredulidad. Entonces, la incredulidad es lo que ellos los mantuvo fuera del reposo del Señor. A su vez, la incredulidad es la causa de desobediencia que se menciona en el versículo 11. Es el último versículo que nos quedamos la semana pasada, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la incredulidad es la causa de la desobediencia que menciona el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Si tienen su Biblia a su mano, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga, dice, en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, lo que nos está diciendo que ellos escucharon la palabra de Dios y ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No le añadieron qué? ¿O no le mezclaron qué? ¿Se acuerdan que les hablé de hacer un ingrediente? No sé, las tortas tienen ingredientes y si no se le agrega la levadura no va a ser una torta, ¿no? Entonces, o un queque, como quiera decirse. Entonces, dice, no le añadieron fe. ¿A qué no le añadieron fe? A la palabra de Dios. No le añadieron fe a las promesas que Dios había dado. Ahí en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 2, nosotros habíamos leído también. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, dice, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. ¿Se acuerda que yo le dije que en el original dice mezclada, ¿no? Acompañada, mezclada de fe en las que lo oyeron. Y incredulidad, amados hermanos, es lo contrario de fe. La palabra fe es una palabra pistos, de donde viene pistón, pistos, y la palabra contraria, la negación de fe, es oligopistos. Si ustedes van al libro de Mateo, encuentran hasta 4 veces Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis temor, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Les hablaba de la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Ellos no estaban entendiendo eso, hombres de poca fe, oligopistos. Es decir, es lo contrario, la incredulidad es lo contrario, el no creer es lo contrario de fe. Entonces, aquí lo que está haciendo el autor de la carta, le está diciendo a sus lectores, acuérdense en el contexto que él está hablando, de los años 60, esa década del 60. Se cree que más o menos esta carta fue escrita en el 68, 66, por ahí. En esa década del primer siglo, de los primeros 100 años de esta era, ¿no? La palabra que ellos oyeron no les aprovechó, como bien dice, porque no la mezclaron con fe. Entonces a los israelitas lo que pasó es que, como bien dice ahí, se les anunció la buena nueva. En el 4:2 dice que se les anunció la buena nueva. Las palabras que ellos escucharon fue la buena noticia, esto lo hemos explicado. Fue la buena noticia que la palabra es evangelio, la buena nueva, buena noticia. Una tan buena nueva que nos bendice, que nos hace salvo, es evangelio. Entonces, ¿qué escucharon ellos? En todo caso, escucharon la salvación, les fue anunciado el perdón. Y cuando ellos lo escucharon, en realidad prefirieron volver a Egipto. Recordaron las ollas de Egipto, recordaron los rábanos de Egipto, recordaron los zapallos de Egipto, las sandías de Egipto. Ellos recordaron eso y prefirieron, y en otra palabra le estaban diciendo a Dios, nosotros no confiamos en ti para que tú nos puedas alimentar a nosotros. No confiamos en ti para que tú nos puedas proveer de agua. No confiamos en ti para que tú nos puedas dar de comer. No confiamos en ti para que tú nos puedas dar trabajo. No confiamos en ti para que tú nos puedas satisfacer las necesidades que tenemos. No confiamos en ti. Es decir, lo que estaban diciendo, no confiamos en ti porque no creemos en lo que tú nos has prometido. Dudamos de lo que tú nos has prometido.
Es decir, ellos lo que pasó es que no creyeron la palabra de Dios. Dice, hemos leído que en esa, dice, no les aprovechó, como decía, no les aprovechó el oír, ahí, ¿no? En el 4.2, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Y eso es lo que constituye, vuelvo a repetir, constituye la desobediencia que se menciona en el versículo 11, que dice que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y hoy a nosotros también, amados hermanos, se nos ha predicado las buenas nuevas. A nosotros también se nos ha anunciado las buenas nuevas. Se nos ha anunciado el evangelio como se les ha anunciado, como se les anunció a los israelitas en los días de Josué, en los días de David, en los días de David también, porque se acuerdan que hemos pasado también en los días de David, 400 años después. Eh, y también a los primeros lectores, 2000 años atrás, casi 2000 años atrás de nuestros días, ¿no? En los años 60 que les dije, en esta década. Entonces, ¿y qué nos está diciendo a nosotros también, amados hermanos? Que nosotros debemos ser esforzados, como bien le dijo Dios a Josué, esforzado y valiente. Debemos ser esforzados, fervientes, apasionados, valientes para entrar en el reposo celestial de Dios, en ese reposo definitivo, ¿no? Que falta. O sea, lo que nos está diciendo en todo caso que nosotros no debemos ser incrédulos en las promesas de Dios. No debemos de dudar en ningún momento de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como bien dice el texto que nos va a tocar el día de hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, perfora, dice otra versión, que perfora hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora sí vamos entendiendo la conexión, ¿no? Ya hemos entendido cuál es la conexión. Es natural, era natural que él, o sea, era lógico, digamos así, o de sentido común que él completara, o sea, completara esta idea del reposo con estos versículos bíblicos, ¿no? El 12. Entonces aquí en el 12 hay cuatro palabras muy interesantes. En el griego son participios griegos, ¿no? Que vale la pena explicar y que se traducen como viva, eficaz, penetra y discierne. Entonces, vamos a ir poco a poco hasta donde nos dé el tiempo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva, en realidad, para sintetizar, yo la Biblia que tengo en este momento, esta es una copia de la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la Biblia que uso es una copia de la palabra de Dios. Y la palabra vida, bueno, en griego es esao, a veces lo menciono, eh, pero el problema, el asunto aquí no es para, como le dije al comienzo, complicarnos. Y aquí este término, la palabra de Dios, esta frase, palabra de Dios, puede significar una palabra dicha por Dios eh, sin ningún intercesor, es decir, sin ningún portavoz, sin ningún profeta o intercesor, o profeta es portavoz, sin ningún portavoz, nada, puede significar sencillamente la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, esta frase o este término, lo que normalmente significa es una palabra, un mensaje que una persona dice o habla en nombre de Dios. Y en el mismo libro de Hebreos no los explica. Si ustedes se van al capítulo 13, versículo 7, ahí dice, acordaos, hablando de los pastores, hablando de los ancianos, hablando de los ancianos de la iglesia, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Acá dice que os hablaron la palabra de Dios. Es un mensaje que se dice en nombre de Dios. Y la palabra de Dios en Hebreos, en esta palabra que está aquí en este Hebreos capítulo 4:12, probablemente digo probablemente porque como le dije, hay una discusión enorme en estos temas, ¿no?
probablemente, discusión en el buen sentido de la palabra, ¿no? Probablemente se refiere a la verdad de Dios, esa verdad de Dios que ha sido dada a conocer o que ha sido revelada en las Escrituras. Y cuando hablamos de la palabra de Dios que es viva y eficaz, lo que nos está diciendo que la palabra de Dios no es una palabra muerta o ineficaz, ya que esta palabra da vida de parte de Dios. Hay vida en la palabra de Dios. ¿Y por qué tiene vida? Nos podemos preguntar. O sea, y si por qué tiene vida, porque esta palabra, vuelvo a repetir, porque en ella misma se manifiesta como vida. Más adelante vamos a ver. Y vamos a ver esto y produce esta palabra produce también, digamos que es viva porque tiene sus consecuencias, produce efectos, y hay algo acerca de aquí, de la verdad de Dios tal como ha sido revelada eh, en esta palabra, tal como ha sido revelada, y la conecta y la está conectando a Dios. Esta palabra revelada esta palabra revelada está siendo conectada a Dios como fuente de toda vida y todo poder. Y podemos decir que lo que hace Dios es, Dios ama su palabra, Dios mismo honra su palabra, la honra con su presencia en ella y con su poder en ella, manifestando su poder en ella, Él está honrando su palabra, y porque estamos hablando de la palabra, estamos hablando específicamente de la palabra. Si queremos entonces que nuestra enseñanza o nuestro testimonio tenga poder y produzca buenas consecuencias o buenas secuelas, vamos a decir así. Pero nosotros debemos permanecer siempre pegados a la palabra de Dios, pegados muy cerca o cerca siempre de la palabra revelada de Dios. Cuando me estoy refiriendo a la Biblia, a la palabra revelada de Dios. Ahora, vamos a ver por qué dice que es eficaz, ¿no? eh, la palabra eh, eficaz implica estimular, dar estímulo, proveer eficacia. Lo que nos está diciendo que es tan eficaz que es capaz de lograr su mismo propósito para el que fue dado, para el que fue dado. El mismo propósito de esta palabra es capaz de, vuelvo a repetir, de lograr ese propósito. Y nos dice que también es penetrante, o sea, Dios por medio de esta palabra, por esta palabra escrita, lo que nos está diciendo es que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, y lo hace por medio de esta verdad que ha sido revelada para nosotros. Finalmente también nos dice que la palabra de Dios discierne porque Dios porque Dios y discierne porque Dios conoce nuestros corazones y que no hay nada que no sea manifiesto delante de él, como lo hemos leído en el versículo 13. Eficaz. Esta palabra eficaz es una palabra muy interesante, hermanos, muy interesante. En el latín se está transliterada del latín, eficaz, casi suena igual. Y esta palabra eficaz, yo quiero que ustedes conozcan los sinónimos más que todo, ¿no? En el griego es igual que en castellano. Efectivo, la palabra es efectivo, eficiente, ejecutivo, apto, enérgico, vigoroso, perdurable, vigente, fuerte, seguro, lleno de energía. ¿Por qué en el griego esta palabra eficaz, que es eficaz, que fue transliterada del latín, en el original griego es energes, de donde viene la palabra energía? Entonces nos está hablando de actividad, nos está hablando de esa energía, de una capacidad para obrar, una capacidad para transformar algo o poner en movimiento. ¿Y por qué les digo, por qué es interesante? Porque si ustedes, como tarea, y ustedes pónganse a reflexionar
¿cómo así es eficiente la palabra de Dios en nosotros? ¿Cómo así la palabra de Dios es enérgica con nosotros? ¿Cómo así la palabra de Dios es perdurable con nosotros? Eh, eh, Puede ser un ejercicio para nosotros. Cómo la palabra de Dios es fuerte con nosotros, cómo es vigente para nosotros, cómo nos da energía, cómo es enérgica para nosotros, ¿no? Cómo obra en nuestra vida, en nosotros, cómo nos transforma la palabra de Dios. Indudablemente que aquí tenemos esa experiencia y sabemos cómo la palabra de Dios, cómo esta palabra eficaz describe precisamente todo lo que hace la palabra de Dios con nosotros, porque solamente puedo yo decir que la palabra de Dios me energiza, por supuesto que me energiza. Cuando estoy desmotivado, cuando a veces que hay frecuencia, estoy motivado, con los ánimos caídos, la palabra de Dios me da energías, me renueva, me da optimismo, me da seguridad, me da confianza. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces nos ayuda a salir de ese estado neutro nos capacita para obrar, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para tomar decisiones las decisiones que diariamente tenemos que tomar. Entonces, por eso tomé lo que tuve en cuenta lo que significa la palabra eficaz, que es energes en griego y en el latín es eficax con X. Entonces, lo que nos está diciendo es que también la palabra de Dios lo que hace, nos diagnostica, nos dice qué es lo que tenemos, qué es lo que está pasando en nosotros. Siempre he dicho que el mejor libro, el mejor psicólogo y el mejor psicólogo y el mejor, el mejor, como, sí, el mejor psicólogo está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que Dios Dios no nos siente en un diván. El psicólogo nos siente en un diván. El Dios no nos sienta en un diván, Dios nos confronta, ¿no? Dios revela Dios no necesita que hagamos una regresión, ¿no? Y vayamos de nuestra preconciencia, de nuestra conciencia, hasta nuestra subconsciencia para dar con el problema. Él nos lo revela. Y eso es lo que nos está diciendo, que Él revela los pensamientos de nuestro corazón. Y es una afirmación, una afirmación tan fuerte, yo digo, tan fuerte, que podemos decir solamente o podemos encontrar por qué vive la palabra de Dios. En el original dice la palabra de Dios vive. Al reverso, ¿no? La palabra de Dios vive. Eso dice en el original griego. Y algo que es interesante, hermanos, acá, que solo los que han sido revividos, ya que estamos hablando de vida, de vivir, que la palabra de Dios vive, solo los revividos por el Espíritu de Dios pueden entender esta afirmación que la palabra de Dios es viva. Solo los que han revivido. La palabra en griego es anatalo, que implica, es como la planta de la sábila que está aparentemente seca, muerta, y de repente le ponen un poquito de agua y revive, anatalo, ha revivido. Entonces, cuando solamente los que han revivido pueden entender, no digo comprender, entender esta afirmación que la palabra de Dios es viva, es viva. Esteban, ayer recordaba con mi esposa, recordaba acerca hablábamos de Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿no? Y él estaba, cuando estaba siendo juzgado antes de ser muerto, él decía, hablaba de nuestros padres, decía, y Moisés, ¿no? Ellos recibieron, nuestros padres y Moisés recibieron del ángel las palabras de vida que darnos.
Ellos recibieron las palabras de vida. Moisés, nuestro padre, recibieron la palabra de vida para darnos o quedarnos a nosotros, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 7. Pedro también nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, él dice, a los que han renacido, a los que han renacido, a los que han vuelto a vivir, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no, sino dice de qué, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, y ahí le agrega, para la palabra de Dios que vive. Por eso que les afirmo que vive y que permanece para siempre. Los renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, no de simiente que se malogra, no de simiente que se pudre, no de semilla que se pudre, sino de una semilla que no se pudre, que no, y nos dice que es incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Han renacido por una semilla incorruptible por medio de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, amados hermanos, una palabra, yo digo que es mejor que ver una telenovela. Aunque disculpen una comparación un poco burda, ¿no? Un poco burda, pero si quieres en la palabra de Dios, ahí te conmueve. Anoche hasta la madrugada estaba escuchando una telenovela aquí de mi vecino, han tenido a voz a su televisor y una telenovela, había gritos, había, no sé, parece que era turca. Entonces, la palabra de Dios, pues, que tienes el drama, te conmueve, la palabra de Dios agita tu espíritu, te agita tu espíritu, la palabra de Dios, tú encuentras todas estas emociones, sensaciones en la palabra de Dios, pero por supuesto lo más importante es que encuentras comunión con otros que viven. Eso es lo que no hay en la telenovela. La palabra de Dios tiene vida y tiene una vida, por eso que dice que tiene una vida eficaz, es poderosa. Ahora, esta declaración, escúcheme bien, no es que estoy hablando de esta palabra eficaz, esta declaración que está haciendo el autor de Hebreos en cuanto que la palabra de Dios es eficaz, nos los está diciendo que es eficaz también porque, acuérdense de energía, es eficaz porque está llena de poder y de energía, y cuando, y esto nos lleva, por si nos recuerda lo que dijo Isaías, cuando dice que mi palabra no regresará, no, la palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, dice el profeta, ¿no? Y será prosperada en aquello para que le envíe, dice el profeta. El profeta, por supuesto, que habla las palabras de Dios, que es el portavoz de Dios, el portavoz de Dios. Entonces, él está declarando que la palabra de Dios no va a regresar vacía siempre, y nosotros, casi todos los cristianos, cuando predicamos la palabra, sabemos que nunca regresa vacía. Lo sabemos por propia experiencia, la palabra nunca regresa vacía, sino hará lo que yo quiero, decía el profeta, ¿no? Entonces, y la palabra que nos ha sido anunciada, esta palabra de Dios de lo que estamos hablando, nunca, nunca, nunca regresa vacía. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que Dios conoce lo profundo y lo oculto de nosotros y que con seguridad, con toda seguridad, esta palabra está hecha tiene un propósito o está diseñada para que afecte cada parte de nuestro ser, lo más profundo de nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo que hace la palabra es que nos revela, la palabra de Dios nos revela, sencillamente por decir, nos revela cómo somos, quiénes somos. Y Dios también, algo curioso, que Dios también se revela a sí mismo en su palabra. Él se revela, Él se da a conocer, Él se da a conocer. Y entre Dios y su palabra, ¿por qué estoy comentando esto? Porque yo quiero destacar que entre Dios y su palabra hay una relación muy corta, hay una relación o muy estrecha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede que esta frase de la que estamos hablando, esta frase palabra de Dios, que cita el autor de Hebreos, de este versículo 12, para los que van ingresando, sea algo que se conoce como circunloquio. ¿Qué quiero decir esto? Circunloquio de Dios mismo. Lo que quiero decir que sea una referencia indirecta de él, que él mismo que esta misma palabra está haciendo una referencia indirecta de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, el versículo 13,
pasa a hablar, o sea, abruptamente pasa a hablar de Dios. Estoy hablando de Dios Padre, ¿no? Entonces, lo que la palabra de Dios puede hacer también a nosotros, amados hermanos, es informarnos y decirnos dónde estamos espiritualmente enfermos, qué parte de nosotros está enferma. Y por supuesto también no solamente la palabra de Dios nos diagnostica y nos dice en qué es lo que estamos, nos dice, no solamente revela nuestros síntomas, nos diagnostica, sino que nos da también la cura, nos da la cura verdadera para las enfermedades del alma. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, este pasaje de Dios no es un pasado muerto, no es algo que está muerto, está viva para nosotros. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay una palabrita hoy. Ahí dice hoy. En el versículo 7 también decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se acuerdan ustedes eso? Esta palabra de Dios es un poco bien, como le dije, hay mucha enseñanza acerca de esto y es difícil, pero esta palabra de Dios es logos, sencillamente es logos. Hay muchas otras palabras, he estado buscando, pero la correcta, la única que se refiere aquí es logos, y viene de una palabra en latín que es verbum, de donde viene la palabra verbo. Y quiero decir, porque bajo el contexto que está escrita esta carta, para los judíos era el logos era el poder activo de Dios. Ellos lo entendían así. Era el poder, el poder de Dios. Digo, el activo, me estoy refiriendo al poder que crea, al poder que ha creado todo el universo. No solamente lo crea, sino que lo sustenta, y se está precisamente refiriendo a Génesis capítulo 1 y 2. Entonces, para los gentiles tenía otra connotación. Ahí entra mucho de filosofía, tenía otra connotación. Lástima que hay muchos estudios que están mezclando la filosofía, ¿no? La filosofía, ¿no? Y no estoy en contra de la filosofía, sino lo que me refiero de que no podemos mezclar una cosa con la otra, porque el contexto de esta carta era para, ¿se acuerdan ustedes? Era para los judíos, era para ellos, y los gentiles tenían otro tipo de consideraciones, otro tipo de pensamientos en cuanto a lo que significa logos. Entonces, y para abreviar, ellos lo consideran como una fuerza impersonal, es decir, que no es una persona, que no es un ser, una fuerza impersonal que ordena el universo, que tiene un propósito para la existencia del universo, que lo ordena y que lo mueve el universo. Eso decía un filósofo, Diderot. Dios crea la materia, está en la materia y mueve en la materia, pero dice, pero encuentro algo, que Dios mueve la materia. A la final no sé qué quiso decir, pero lo que está diciendo es esto precisamente, que es una fuerza que mueve el universo. Y bien nosotros sabemos que la palabra escrita de Dios es esta palabra escrita de Dios, en esta palabra que tenemos que se llama Biblia, está la palabra viva de Dios. Eso es lo que sabemos, porque dice, ¿se acuerdan ustedes en Juan 1:1? Dice que el verbo era Dios. Eh, el verbo no, iba a ser una explicación, lo dejamos para otra oportunidad, una explicación acerca de cómo esta expresión está en el contexto de la sintaxis griega, del griego, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, ¿no? Vamos a dejarlo para otra oportunidad por el tiempo, y vamos a pasar a la segunda parte, Hebreos, que es 4:12, la segunda parte de Hebreos, donde nos dice, nos está hablando que es cortante, ¿no? Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por esta estructura de este versículo, cómo está estructurado esta palabra, este término logo, o esta palabra logos, se está refiriendo, por supuesto, a las palabras de Cristo, o a la palabra o al mensaje del Evangelio, junto con todos los demás mensajes de Dios que están en las Escrituras. Pero aquí, como yo les dije al comienzo, aquí nos está refiriendo a la persona de Jesucristo. En hebreo no se está refiriendo, pero sí en Juan. En Juan sí se está refiriendo,
y lo que en todo caso podemos nosotros entender que la palabra, esta palabra es, vamos a personificarlo, vamos a darle una personalidad. La palabra en todo caso es alguien que analiza, es un analista, es un crítico, es alguien que hace una crítica. Y yo pienso que la mejor definición, yo tengo mi Biblia apuntados, hace mucho tiempo lo tengo apuntado, una palabrita ahí que dice redarguir. Ahí en esta palabra, en hebreo tengo la palabrita redarguir. Esto es redarguir. En todo esto, en este versículo 12. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo, por qué subrayé esta palabra es redarguir? Porque la palabra redarguir, otra vez, la palabra redarguir significa rebatir, refutar, arguir, impugnar, objetar. Y si ustedes leen el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, está definiendo lo que es la palabra arguir. ¿Se acuerdan en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17? Dicen, toda la palabra de Dios toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ustedes pueden encontrar ahí esa palabra redarguir. Y por supuesto, esta palabra redarguir es esto, la palabra de Dios. Si ustedes también pónganse ustedes a pensar y otra vez hagan un ejercicio, ¿cómo me rebate? Por supuesto que la palabra de Dios me contradice. Yo tomo algunas cosas, algunas ideas, quiero tomar algunas decisiones, algunos pensamientos y cuando leo la palabra de Dios me rebate, la palabra de Dios me refuta, me refuta, me refuta, la palabra de Dios arguye contra mis argumentos, la palabra de Dios impugna algunas cosas que mi carne quiere hacer, que yo quiero hacer, me impugna, mis malos pensamientos, me objeta. Interesante, por eso que puse yo, hace años puse esta palabrita ahí, redarguir. Redarguir. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, esto hace la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace esta palabra? Quizás preguntándonos para no explicar mucho esta parte, nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué hace esta palabra? Quizás, ¿qué hace la palabra viva y eficaz? Porque mejor es preguntarnos, ¿qué hace? La misma Biblia dice penetra, penetra, es decir, perfora también esa palabra en otras versiones, perfora. ¿Con qué propósito penetra? ¿Con qué propósito perfora? Dice separar, ¿no? Cortar, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cortar qué? ¿Separar qué? Dice, ¿cuál es la respuesta ahí? El alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Entonces lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos es una analogía, es una comparación, una ilustración, es cómo dividir, cómo separar las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué es las coyunturas? Las coyunturas son esa parte dura, esa parte gruesa que une los huesos o que está alrededor del hueso. No conozco mucho, pero más o menos es la idea que tengo y cómo lo describen. Y el tuétano es la parte muy blanda, esa partecita blanda que está en el centro de los huesos, que es para mí es muy agradable, ¿no? Muy agradable, tierna. Todos los tuétanos son míos ahí, porque es blandito, tiene un sabor especial, en fin, y no solamente es muy nutritivo, ¿no? Tiene muchas sales. Normalmente yo lo consumo por las sales que contiene, ¿no? Y proteínas solubles también, ¿no? Entonces, y lo que nos está diciendo acá, que es una comparación, es una analogía del alma y el espíritu, lo que está haciendo es esta comparación. Los tuétanos y las coyunturas, está haciendo una comparación, vuelvo a repetir, con el alma y con el espíritu. Entonces, lo que nos está diciendo que la palabra de Dios es como una espada tan afilada y tan cortante que puede cortar toda la parte exterior, esa coyuntura, la parte fuerte, y llegar hasta la parte interna, esa parte blanda, hasta los tuétanos. ¿Y por qué? Porque hay diferentes tipos, en la Biblia menciona hasta 3 tipos diferentes de espada. Hay espadas, en Efesios nos menciona un tipo de espada, en Apocalipsis nos menciona otro tipo de espada,
y aquí nos menciona una espada que se llama, que el nombre es machaira, de donde viene machete. Ustedes acuérdense, machete, la palabra es machaira, pero no es un machete, la palabra machaira es un estilete, es algo muy pequeño, muy filudo, que normalmente lo utilizaban para los sacrificios, para cortar, o lo usaban pues para cortar un cuerpo de un animal, ¿no? Para partirlo, dividirlo, separarlo, como un cuchillo muy, muy especial de doble filo, y también lo usaban para curaciones, para curar, para sanar, esta palabra machaira. Entonces, lo que hace esta espada puede penetrar tanto que puede pasar todo, ¿no? Las articulaciones, bueno, no sé, el hueso puede perforar el hueso, ¿no? Y hasta llegar al tuétano, hasta llegar al centro del hueso, muy tétano, y por supuesto, por ahí leí que es muy, muy doloroso. No leí, sino que una vez me he perforado yo con un clavo y sé que es cuando te perforas el hueso es muy, muy doloroso. No sé si será por eso, no lo sé, pero es muy doloroso. Entonces, alma y espíritu, lo que nos está diciendo en síntesis que son como coyunturas y tuétanos. ¿Y qué cosa es el alma? El alma, acuérdense que nosotros somos un ser tripartito. Jesús nos definió como un ser tripartito y el Nuevo Testamento habla como un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Y alma precisamente es lo que nos está hablando, que es el centro de nuestras emociones, el centro es nuestra voluntad, ahí es donde tomamos las decisiones y es algo que es algo invisible, es algo que no se ve. Me paso al espíritu, ¿no? Estaba en alma, estaba explicando el alma. ¿Y qué cosa es el espíritu? El espíritu es lo que somos por nuestro nacimiento espiritual. Acuérdese, en capítulo 6 dice, el apóstol Pablo dice que han sido plantados en la semejanza de su muerte una nueva vida para una nueva vida. En el original dice novedad de vida, es decir, nuevo género, alguien que ha nacido. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, que le dijo, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que hace en nosotros solamente, como dice en palabras del apóstol Pablo, somos solamente naturales en lugar de ser espirituales. Si no hubiera ese nuevo nacimiento, si no hubiera no hubiera un nuevo género, no lo regeneráramos, si no naciéramos de nuevo, entonces somos solamente naturales, ¿no? Naturales, en lugar de espirituales. Y lo digo porque eso está en la primera carta de Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, ustedes lo pueden encontrar, porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, nos lo dice bien claro. El hombre natural no puede percibir o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras, porque para él son locura y no las puede entender, es decir, no las puede entender. Por eso que al comienzo le dije que solamente el hecho de que Dios está vivo, el Dios que es Dios, que la palabra de Dios es viva, perdón, y eficaz, lo entienden los que han nacido bien, los que entienden, no dije comprenden, lo entienden bien los que son nacidos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, el apóstol Pablo lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por supuesto, somos locos, ¿no? Somos locos, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve la palabra de Dios? Bueno, ahí dice penetra, ¿qué dice? Hasta partir el alma y el espíritu. Es lo que nos dice, ¿no? El asunto es que la palabra de Dios lo que está haciendo, hermanos, es revelar nuestro yo. Eso que no lo queremos tocar. Ese lo tenemos en nuestro altarcito, ¿no? ¿No? Entonces la pregunta es, yo les pregunto, ¿somos naturales o somos espirituales? Es una buena pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Somos naturales o somos espirituales? ¿Hemos nacido de Dios y estamos espiritualmente vivos o nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? ¿O nos engañamos a nosotros mismos y estamos espiritualmente muertos? Dice ahí,
Y nos preguntamos, dice pensamientos e intenciones del corazón. Yo nos preguntamos, ¿son los pensamientos o las intenciones del corazón? Como pregunta, son propósitos, son intenciones que se dan en lo común, naturales, podemos decir. No, hermanos. Solo la palabra de Dios es la que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que nos está diciendo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. En la práctica, cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra de Dios, esta palabra de Dios, ¿no? Nosotros lo que nos sentimos es eso, hermano. Nos sentimos así atravesados por esa espada, nos sentimos perforados y el efecto de esa perforación, de eso que nos han, de hundirnos, esa machaira, ese estilete, ese bisturí, es revelar si hay entre nosotros espíritu o no lo hay. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, hermanos? Podemos nosotros decir que hemos nacido de nuevo, podemos creer que hemos nacido de nuevo, indudablemente, podemos pensar que hemos nacido de nuevo, ¿no? Porque, y aquí de repente dice el hermano, está hablando está hablando esto de que- como que una persona que obedece el evangelio no sería salvo. No me estoy refiriendo a eso. Eh, me estoy refiriendo es que ustedes me van a entender que solamente Dios sabe y ustedes y nosotros sabemos si en verdad nuestra obediencia fue correcta. Nosotros lo sabemos, o fue de acuerdo al propósito de Dios, o fue de acuerdo a la palabra de Dios, a como estaba establecido en la palabra de Dios. Nosotros lo sabemos. Cuando, cuando nosotros, por eso digo, cuando nosotros escuchamos esta palabra de Dios, nosotros nos sentimos así, nos sentimos hincados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es, lo que está buscando la palabra es revelarnos si nosotros hay espíritu, no hay espíritu, si estamos vivos o estamos muertos. Puedo hablar aquí no quiero apartarme mucho, pero en Apocalipsis nosotros podemos ver al Señor Jesús ahí, ¿no? El Señor Jesucristo está examinando las 7 iglesias. Ahí están sus ojos como llama de fuego recorriendo las 7 iglesias que indica la iglesia. ¿Qué está buscando en las 7 iglesias? Si son aprobadas o no son aprobadas. Está hablando de nosotros los cristianos. ¿Sí? ¿Qué está buscando? ¿Qué están mirando esos ojos como llama de fuego? ¿Qué están buscando? Si están, vuelvo a repetir, si son desaprobados o no. Es decir, si quita su candelero o no quita su candelero. Lean Apocalipsis los primeros 3 capítulos y van ustedes a observar qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está mirando y él quita su candelero y individualmente, bajo el contexto de Hebreos, nos está diciendo que cuando nos perfora la palabra de Dios, cuando penetra como una espada y atraviesa las coyunturas y llega hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro espíritu, nos está viendo si en verdad nosotros tenemos espíritu o estamos muertos, o tenemos espíritu, o solamente tenemos, porque dice ahí que parte, ¿no? O si nosotros está partido, solamente tenemos espíritu y no tenemos alma. ¿Es posible eso? ¿Que solamente tener alma y no espíritu? Claro que sí. Es posible que tengamos alma, es posible que vivamos de acuerdo a nuestras sensaciones, a nuestras emociones. Sí, es posible, es posible. Y eso hace la palabra de Dios. Separa, parte, separa, parte. ¿No? Como también como un ejercicio, sería bueno, pueden reforzar si ustedes leen Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Lean ustedes esos 2 capítulos y les va a ayudar, porque van a entender acerca de cómo el apóstol Pablo estaba en esta encrucijada. Miserable de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No? Y el apóstol Pablo está hablando de esa lucha, de la lucha, de aquí vamos a hablar de la carne y del espíritu, ¿no?
Y está hablando acerca de eso. ¿Y qué es lo que está haciendo la palabra de Dios en ese momento con el apóstol Pablo? Es lo que hace con nosotros. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos, les está diciendo a ellos, ¿no? Está diciendo eso, que la palabra de Dios penetra, perfora hasta partir el alma y el espíritu, separar el alma y el espíritu. ¿Tienes vida? ¿Solamente tienes alma? ¿Tienes espíritu? ¿Hay espíritu? ¿Has nacido, en otra palabra, está tu espíritu viviendo ahí? ¿O se está apagando? ¿O tu candelero se está apagando? ¿Tu luz está dejando de brillar? Arrepiéntete, dice Jesús, les dice a los de la iglesia, ¿no? Y haz las primeras obras, ¿no? Porque si no, vengo pronto, dice, ¿no? Entonces, en la práctica, cuando nosotros leemos o escuchamos, le decía, esta palabra de Dios, es que nos sentimos así, sentimos que la palabra de Dios, ¿cuántos? Yo creo que casi todos los que hemos obedecido el Evangelio de Dios, la palabra de Dios nos afectó. Hubo algo en la palabra de Dios. He escuchado muchos testimonios, algunos han sido palabras, uno por ahí me dijo que estaba leyendo y él leyó que una de las tribus decía que era como que una de las tribus era como la mula de Isaacar, algo así, no me acuerdo ahorita exactamente, y él dijo, esa palabra me afectó. Yo estaba leyendo, si no me equivoco, Génesis capítulo 12, y en un momento determinado me puse a llorar, a mí me afectó. Llora y llora, me afectó, nunca, yo no quería llorar, no, no quería llorar, pero de repente terminé afectado en Génesis capítulo 12, me acuerdo. Entonces, eh, vamos, vamos concluyendo, yo creo que he tratado de explicar, hay mucho, como les dije, de hablar acerca de este tema, y lo único que les puedo decir, hermanos, que nosotros lo que podemos hacer es entregarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, es preciosa. Construyamos nuestra casa con la palabra, construyamos nuestra casa en la palabra de Dios. Como dice el Señor Jesucristo, vendrán vientos, vendrán tempestades, y la casa no caerá si está fundada sobre roca firme. Construyamos porque como construyamos también en eh, construyamos nuestra casa con la palabra de Dios, porque si no, como dice el salmista, en vano es que comas pan con dolores, en vano es que llegues tarde, en vano es que madrugues, en vano es que vigile la guardia, porque si Dios no es, si la palabra de Dios, si Dios no está ahí. Utilicemos la palabra de Dios, hermano, para conocernos a nosotros mismos. Que cada texto de la Biblia es doloroso, sí, siempre será doloroso, es incómodo, sí, siempre será incómodo, pero, pero podemos conocernos a nosotros mismos, podemos llegar a saber quiénes somos nosotros. Si, no solo, si esta palabra aún más allá va acompañada de oración, oración vamos a conocer, esta palabra nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a confirmar nuestra vida espiritual. Vamos a ver, vamos a ser examinados. Hay varios textos que nos dice la palabra de Dios, examínense. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Que no solamente la palabra de Dios, la palabra va a transformarnos y vamos a hacer que nosotros sepamos el propósito para los que estamos aquí. Cada uno tiene un propósito en esta vida, un diseño de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno. Eso dice también la palabra de Dios. Tenemos que llegar a esa perfección, al propósito de Dios, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Nuestro Padre, saber el propósito para lo cual hemos sido diseñados, y asimismo nosotros podemos ayudar a otros a otros a revelarles también a través de la palabra, que la palabra les revele su condición. La condición, me estoy refiriendo a su condición espiritual, y que a su vez esta palabra de Dios pueda también transformar sus vidas y puedan entender claramente cuál es el propósito para lo cual están aquí en esta vida. Propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Dios los bendiga, amados hermanos.